Seguimos en Metadata para repasar también lo que está ocurriendo en la provincia de Misiones en materia de tierra, básicamente, y para ello, bueno, hemos convocado al titular de esa dependencia, la subsecretaria de Tierra y Colonización, Sonia Meno. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Antonio. Bueno, un poco para repasar lo que ha acontecido, pero más allá de esto, vamos a contar también a la audiencia cómo vienen trabajando básicamente en el tema de regularización de tierras. Pero para arrancar con esta situación que ha generado un debate importantísimo y ha marcado posiciones también muy firmes de parte del gobierno, de parte de sectores políticos, empresariales, asociaciones, tiene que ver con lo que sucedió en San Vicente. ¿Cómo está el tema en este momento? En este momento justamente estamos en un relevamiento en la zona de las posibilidades que tenemos de llegar a alguna solución en el ámbito de tierras fiscales. O sea, cuando hablo así, por ahí el otro día decía, bueno, pero me van a venir a sacar a mí, no. Doy un ejemplo claro que lo hicimos en Posadas. Sí. En el barrio Porvenir había un primer loteo, el barrio Porvenir, con familias que tenían 1 hectárea con un destino a olería. El tiempo fue pasando, la población fue creciendo y llegamos a un acuerdo de redistribución de todos esos lotes, una nueva mensura y urbanizar y regularizar a las familias que vivían en ese barrio. De la misma manera estamos pensando en San Vicente, o sea, familias que hoy tienen un permiso de ocupación o una solicitud y con eso ya están viviendo en alguna superficie fiscal y no ocupan la totalidad, o sea, tienen la explotación de un sector y no de todo, y con esas familias llegar al mismo acuerdo y poder reubicar ahí a las familias que están trabajando. Se está haciendo en este momento un relevamiento en la zona y poder ubicar, no van a estar más como estaban hasta ahora viviendo por ahí en cercanías o en el mismo predio, pero por lo menos van a quedar en la zona. A ver si se entiende, o por lo menos para explicar bien en qué consiste, digamos, la diferencia entre una ocupación en la zona urbana y otra rural. Hay muchas diferencias, ¿no? No, principalmente en la cuestión por ahí de los servicios, que es una cosa que a veces en la ruralidad no se dan en todos, o al menos no de la manera que se vive en lo urbano. Y la otra es la superficie, cambia mucho, el destino, las posibilidades de la familia. En lo urbano por lo general se busca o para un comercio o para una vivienda simplemente, ¿ya? En lo rural buscas para poner una huerta, para un criadero de chancho, de pollo, o sea, para una producción. Entonces hablamos de otra superficie, de otras dimensiones, ¿no? Y de otras características también que tiene que reunir justamente el lugar donde vas a vivir. Cuando tuvimos una charla anterior, hace ya un tiempito, me acuerdo que se planteaba justamente de que había una suerte de incentivo a alguien detrás, y bueno, acá un poco que quedó en evidencia la situación, ¿no? Lamentablemente, porque hay gente que realmente necesita un espacio, pero se torna mucho más complejo cuando hay gente detrás incentivando la intrusión. Sí, yo siempre digo que de lo que uno dice no tiene retorno, ¿no? Y por lo tanto hay que cuidar. Además hay otra cosa que también hay que tener en cuenta en estas situaciones. Cuando asumís la responsabilidad de una función pública, el funcionario público, o cuando sos electo por el pueblo, que también tenés una responsabilidad pública porque han confiado en vos, al momento que asumiste tenés que desprenderte de todo tipo de cuestiones personales, partidarias, porque es el pueblo el que confió. Entonces, por lo tanto, es al pueblo el que te debes, es a la ciudadanía, es al derecho de todos por igual, y ahí empieza a ver esto, velamos las leyes, los derechos y también las obligaciones. Y eso hay que tener en cuenta. ¿Cuánto frente y proceso de regularización se tiene en general, digo, en la provincia de Misiones? ¿El proceso de regularización en cuanto a cuestiones de tierras privadas? Sí. Y estamos en alrededor de 25 situaciones ya bien identificadas, que estoy hablando de cuestiones consolidadas. Sí. Más de 15 años, 20, 30, 50, claro, por hablarte de números, de años.
Uno de ellos firmamos hace 2 semanas atrás un convenio con el titular registral, lo hicimos a través de las redes sociales, hoy vía Zoom. Justamente el titular se encuentra en Buenos Aires con su escribano particular que certificó justamente el acta virtual que estábamos firmando y para emitir un poder especial para que la subsecretaría empiece el proceso de mensura en ese lugar. Son 1.400 hectáreas en la localidad del Soberbio. Estamos hablando ahí de familias que viven más de 4 décadas. Bueno, pues digo, situaciones consolidadas. Necesitábamos sí o sí iniciar ahí la mensura porque es un acuerdo de partes. ¿Qué implica esto? Las familias, ya veníamos hablando, nos quedó trunca por la pandemia, veníamos hablando y habíamos acordado con el titular registral un determinado valor por hectárea, valor producto. La mayoría son productores de tabaco, entonces por lo tanto lo establecimos al valor promedio de tabaco. Las familias se hacen cargo de pagar y la provincia asume el rol de mediador, controlador, veedor y garante que este proceso se lleve adelante, además de con recursos propios asumir la mensura y la escrituración, que es lo que necesitamos, o sea, lo que pretendemos, el objetivo final. Para hacer esto, para que vos, productor, sepas cuánto tenés que pagar, primero tenemos que tener determinado las hectáreas reales que ocupás, o sea, porque es muy común que vos digas, bueno, yo tengo 25 hectáreas, tengo 15, tengo 10, tengo 20, pero a la hora de medir y te cambian algunos números, o sea, porque la precisión de la medición, y aparte es condición fundamental para el título, varía, y entonces una vez con eso se empezará ya la cuestión del pago de la familia. Claro. En el marco justamente de ese acuerdo, el intendente decía de que es una problemática que, bueno, intenta resolver una problemática porque hay, por lo visto, por lo planteado el intendente, es una cuestión que tiene varias cuestiones por resolver, digo, de ocupación de tierra allí, ¿no? O varios lugares, no sé cómo está. ¿El Soberbio? Sí, el Soberbio, el 70% de la superficie del municipio del Soberbio es privado, o sea, con ocupaciones, por decirte, la plaza céntrica sigue siendo del Soberbio Sociedad Anónima. En un desarrollo bastante importante, el pueblo se fue dando sobre propiedad privada. Que por eso digo, son ocupaciones consolidadas de mucho tiempo, de muchos años, y que se están arreglando, se están viendo. Tenés ahí Premidia, más de 11.000 hectáreas, tenés Ongay, que se está trabajando, el Soberbio Sociedad Anónima, Pirolo. Estamos hablando ahí, fíjate, lo que te estoy nombrando solamente en el Soberbio. Después el otro que estamos ya con la tasación próxima a ser aprobada y a realizarse, 2.400 hectáreas en Aurora. También en un proceso de diálogo, que esto es lo que hay que entender también. No es que iniciamos hoy una mesa de diálogo y mañana vamos a tener los acuerdos, o sea, hay que entender, como digo siempre, lo dije acá la otra vez y vuelvo a decirlo, el caminar por una línea finita de respetar las realidades y los derechos de ambas partes. Iniciamos el trabajo con el acuerdo con el titular registral de esta propiedad, la autorización fehaciente para llevar adelante todo el relevamiento, se hizo una visita casa por casa, chacra por chacra, todo un trabajo previo, y hoy estamos a la espera de la tasación de eso también para un acuerdo con este nivel, pero hay voluntad de todas las partes y lo podemos llevar adelante. Claro. Mientras se produce este proceso de regularización en aquellos lugares ya consolidados de ocupación, como marcaba recién, claramente, por lo menos desde el gobierno de la provincia, lo dijo el propio gobernador, está señalando de que se va a tratar de preservar la propiedad privada. Digo, en caso de intento de nuevas intrusiones y demás, ya la policía ha actuado la justicia también, cosa que no solía ser frecuente, digo. Hay una nueva
resolución, por lo visto, una nueva línea, no sé si política, que se ha decidido actuar en ese sentido, ¿no? Siempre se ha respetado la propiedad privada y siempre se respeta, y que se entienda por esto, cuando uno dice respetamos la propiedad privada, estamos respetando nuestra Constitución, donde dice que la propiedad privada es inviolable. También habla la Constitución que la tierra cumple una función social. Y cuando hablamos de preservar la propiedad privada, no es que estamos en contra de y que vamos por tumbar todos los derechos de los demás, pero por eso digo, en los procesos donde estamos regularizando, lo estamos haciendo de común acuerdo, de consenso, en una mesa de diálogo y en el respeto mutuo, ¿no? Y se entiende así, o sea, cuando existe también una necesidad social, cuando la situación así lo reviste, también está el Estado que va y que da las respuestas a esa situación. Y eso es lo que estamos haciendo justamente en San Vicente. Nos hemos acercado a la familia, intentamos anteriormente de este hecho poder llegar a un acuerdo, pero bueno, no pudimos, porque una de las partes, justamente el título registral, no manifestaba interés en vender la propiedad. Entonces, por lo tanto, ahí hay una de las partes que dice no quiero avanzar y no se puede avanzar. Hoy estamos atendiendo la situación en el momento, una situación social en este momento de las familias que tienen una necesidad, y por el otro lado estamos viendo también cómo le resolvemos hacia el futuro la situación de la vivienda, el lugar donde seguir produciendo, porque son productores que quieren producir, ¿no? Ante esta situación, Sonia, lo último, ¿fue una sola familia? ¿Hay más familias que deberán ser relocalizados, reubicados? No, son más familias, son más familias, o sea, son 8 es el grupo de familias que manifestaron vivir 8, 10, 12 años en el lugar. Y hay otro grupo que vivía hace poco, o sea, 6, 8 meses en el lugar. Y lo último, el tema de posesión, la famosa posesión veinteañal que ya se tradujo de otra manera en la normativa. ¿Está en plena vigencia? ¿Cómo se ejecuta, digo, acá en la provincia de Misiones? ¿Qué se contempla con aquellos que tienen muchísimos años, que lo marcaba recién? Hay gente con 4 décadas ocupando un lugar que, bueno, se está regularizando. Sí, el tema es que la posesión veinteañal siempre estuvo y está regulada en el Código Civil. Lo tiene que ejercer, es una ocupación sostenida por 20 años, sí, ininterrumpida, pacífica, donde no se ejerce la violencia en el momento de la ocupación, y por lo tanto es un proceso judicial que lo lleva la persona particularmente. Claro. O sea, no lo puede hacer el Estado, lo tiene que hacer cada uno que ostenta la posesión durante 20 años. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, de esta manera, repasando un poco lo que ha sucedido tanto en San Vicente como también el proceso de regularización, como decíamos, en la provincia de Misiones, que está, lo marcaba recién la responsable del sector, la subsecretaria, respecto a cómo se está trabajando en ese sentido en la provincia. Vamos a la pausa y volvemos.